Hola, hola, buenos días. Hoy vamos a trabajar con estas primeras fórmulas para integral. En este caso, quiero aclararles que cuando no tenemos valores en la integral, es decir, no tenemos una integral definida, es entonces una integral indefinida. Bien, y ahora veremos qué sucede con esta integral indefinida. Vamos a abordar principalmente las primeras dos formas. La tercera también. La número 4 la vamos a dejar un poco pendiente debido a hacer un proceso hasta cierto punto un poco más largo. Y las últimas dos. Bien, vamos a trabajar con ellas entonces. Ahora, para iniciar con ello, recordemos que tenemos una integral y siempre nuestra integral tendrá que tener un diferencial, ¿sí? Porque ese diferencial es el que nos va a indicar con respecto a qué variable es la que tendremos que integrar. Es decir, si tenemos nuestra integral en x, por ejemplo, de x, bien, esta integral nos indica, ¿sí?, de acuerdo al diferencial, que nuestra variable es x. Bien, es decir, la variable que nos va a interesar será x. Si tenemos una integral en donde tenemos x de t, bien, aquí nuestra variable es t. Bien, si tenemos un x de y, nuestra variable es y. Bien, y solo realizaré la integral con respecto al diferencial que tenga definido. Bien, es decir, en este caso, o para este primer caso, cuando realice la integral sí podría realizarla. Y ya ahora, de acuerdo a los pasos de integración, veremos que esto será x al cuadrado sobre 2. Bien, es decir, puedo realizar la integración con respecto al diferencial en x, y bueno, si tengo la variable x, entonces puedo realizar la integración. Bien, en este otro caso, mi variable es t. Bien, y como mi diferencial me indica que la variable es t, entonces x para este caso puede comportarse como constante, y podríamos decir, de acuerdo a las propiedades que vimos ayer, que sería un x de t. Bien, y esto tendría como resultado un xt, por ejemplo. Bien, cuando hablamos de realizar la integral. Y para este caso es de forma similar, como mi variable es y tengo x, bueno, entonces x será una constante y esto podría dar como resultado un xy. Bien, al realizar el proceso de integración. Ahora, por otra parte, ejemplificando también este proceso, podría tener funciones en donde existan todas las variables diferentes diferenciales. Bien, es decir, por ejemplo, si yo tengo un x al cuadrado y de y, bien, y esto es mi integral, podría realizarla. Y si tengo también otra integral en donde tengo x al cuadrado y de x, bien, puedo realizar ambas. Bien, y supongamos que tenemos un tercero, un integral de y
dt. Bien. Tres diferenciales diferentes de y de x dt. Y dos variables en las integrales que son x y y. Bien. Cuando realice el proceso de integración voy a fijarme para cada una de las integrales cuál es el diferencial para que con respecto a ella realice la integración. En un momento veremos cómo realizar los procesos de integración. Pero, por ejemplo, para este caso, para el primer ejemplo, visualizo que tengo un diferencial en y. Bien, entonces para ello voy a realizar solamente la integración con respecto de y. ¿Sí? Es decir, x se va a comportar como constante y x no va a cambiar porque es constante y solamente voy a integrar y. Bien, integro y, para este caso ya más adelante verán que esto es y sobre 2. Bien, y en el siguiente caso tengo un diferencial en x, es diferente al primero. Tengo la misma función x cuadrado y, pero ahora tengo un diferencial en x. En este caso mi diferencial es x. Entonces ahora la que sí cambiará es x, o todo aquello que esté en x, porque mi diferencial está en x. Y me indica que esto que voy a integrar con respecto de x. Bien, y entonces para este caso mi integral sí va a cambiar con x, ya no va a ser x cuadrado, sino va a ser, para este caso, x al cubo sobre 3. La y va a ser constante en esta ocasión y habré resuelto esta integral. Y por último, para el último segmento, en donde se me indica que mi diferencial es t, bueno, de manera similar al caso anterior, y no va a cambiar porque mi variable es t, y como no tengo otra cosa que esté con respecto de t, bueno, en este caso solamente integraré el dt y esto será mi resultado. Bien, cada uno de los términos se integrará con respecto al diferencial que se indique. Bien, eso es otra de las particularidades que debemos tener en cuenta. Ahora sí, entrando en la cuestión de las pequeñas fórmulas que con las que vamos a trabajar hoy, ingresemos con la primera entonces. Bien, en el caso de la primera, ¿sí? La primerita, a de x igual a x, me dice que la integral de a de x es ax. Bien, ¿qué significa esto? Recordemos que a generalmente, así como también k, y básicamente muchos n, generalmente representan constantes. Bien, constantes son números, recordemos. ¿Ok? Entonces, esta integral que me dice que a de x, la integral de a de x es simplemente ax, no es otra cosa que tener una integral en donde tengamos un número, puede ser 5, ¿sí? 8, cualquier número, no importa, y tenga un diferencial. Para este ejemplo x puede ser un diferencial en y, puede ser un diferencial en t, ya eso lo acabamos de ver. Pero en este caso me dice que solamente el diferencial en x. Bueno, recordemos también la propiedad que teníamos ayer. Y nuestra constante, es decir, nuestro número, puede salir de la integral, bien, o aplicar directamente esta fórmula y me dice que se va a respetar, que va a seguir siendo a. Bueno, a en este caso, a es 5. Bien, y bueno, el de x es de x. Entonces aquí, en esta parte de abajo, vamos a sustituir y a, que es 5, va a ser esto, y de ahí voy a tener un x. Bien, y esto es mi respuesta o mi solución a esta integral. Bien, otro ejemplo puede ser, si tenemos por ejemplo un menos 5, por ejemplo, para este caso, menos 5 de x. Bien, para este caso mi a es 5, pero es 5 negativo. Bien, es menos 5, ¿sí? Entonces aquí mi respuesta será esa misma a, que es menos 5 por x. Y esto será mi integral. Bien, destaco, esta es mi respuesta.
destaco hasta aquí que cuando tenemos o siempre que tengamos nuestra integral y un diferencial, bien, básicamente podríamos trabajar directamente, ¿ok? Y estos dos podrían anularse y por lo tanto mi respuesta sería solamente x, bien, o la variable que tenga aquí acompañando al diferencial, ¿vale? Entonces, si lo interpretamos de la manera en donde tenemos esta fórmula, aquí tenemos un 1, bien, y este 1 aparece aquí. Pero recordemos que en la parte matemática, bueno, podemos omitir ese 1 y por ello solamente dejaríamos x, bien. Hasta aquí espero que vayamos claro. Vamos con uno de los últimos ejemplos. Si tenemos una fracción, ¿sí? 5 medios, por ejemplo, de dx, ¿ok? Esto será entonces a, para este caso es el 5 medios, entonces el 5 medios se respetará y solamente será la variable, bien. Esto de aquí también puede estar expresado como 5 de x entre 2, ¿estamos de acuerdo? Entonces la respuesta tiene que ser la misma, 5 medios de x. Bien, esta es básicamente la aplicación de mi primera fórmula de integración. Vamos con la siguiente. Recuerden que cualquier duda acerca de esta temática, háganla saber en los comentarios o en las vías que tenemos de comunicación y procuraremos resolver esas dudas de manera oportuna y de la manera más simple y comprensible posible. Bien, vamos entonces con la siguiente. ¿Va? En este caso me indica una integral de un número por una función en x con su dx. Ajá. Entonces para este caso podríamos tener la integral de un número, ese número va a ser 8, que va a estar multiplicando a mi función en x, puede ser x cuadrado más x, ¿sí? No importa, por dx. ¿Ok? Bien, entonces esta propiedad o esta formulita me dice que puedo sacar ese número a. Entonces esto puede ser 8 por la integral de x al cuadrado más x por dx. Bien, eso es lo que me está indicando esta función o esta integral. Bien, hasta aquí voy correcto. Entonces recordemos ayer que si teníamos un f de x más un g de x, puedo verlo como dos funciones diferentes con un dx, bien, es decir, puedo ver también este 8 por la integral de x al cuadrado dx más x de x, si aplico la propiedad distributiva a estos dos términos que tengo dentro de los paréntesis, bueno, me queda de esta forma. Y aquí tengo dos funciones, puede ser un f de x para este punto, bien, y una siguiente función que puedo decir que es un g de x, ¿sí? Cada uno claramente con su diferencial, y ello me solicita la integral, ¿no? Bueno, puedo separar entonces, y hacer la integral de la función en x más la integral del g de x. Y eso será multiplicado por el 8, ¿bien? Entonces, para este caso tengo un 8. Tengo ese número 8 que multiplica a la integral, ¿sí? Vamos a hacerlo un poco más explícito aquí. Tengo ese 8 está multiplicando a toda la integral. Bueno, entonces va a multiplicar a todo. Va a multiplicar a la integral de x cuadrado de x más, ¿sí? Por aquí tengo un positivo, la integral de lo que representaría la otra función en x, que sería la integral de x. Bien, y cierro.
Ajá. Entonces, aquí, ¿sí? Aquí puedo realizar la integral del primer término, ¿sí? Que es donde ya voy a poder, aquí voy a abordar de una vez esta que tenemos aquí. Bien, estas formas que tenemos aquí, ambas para este ejemplo, tanto la primera como la segunda, pertenecen a esta forma que tenemos en este pequeño formulario. Bien, este me indica que si tengo una integral de una variable, ¿sí? O de una función u, bien, toda una función u elevado a n con su diferencial, ¿sí? Puedo realizar esta pequeña fórmula en donde voy a tener u a la n más 1 entre n más 1. Hay que identificar que n es el exponente, ¿sí? Y a ese exponente es el que se le va a sumar s más 1. Y hay que tener en cuenta que n o ese exponente debe ser diferente de menos 1, porque si no, aquí en la parte del denominador nos va a quedar una indeterminación, ¿verdad? De acuerdo a todo el cociente, ¿sí? Entonces vamos a desarrollar esta pequeña formulita. Y esto de aquí se convierte entonces, para este ejemplo, ¿sí? Voy a ver la integral de x al cuadrado de x. Bien. Voy a observar, ¿sí? En este caso, u va a estar representada por x, ¿sale? N va a estar representado por el 2. Bien, entonces tengo que saber este de u, ¿qué cosa debería ser? Bien, el de u, ¿sí? El de u siempre va a salir básicamente de la derivada. En este caso de integrales vamos a tener una relación entre derivadas e integrales. Bien, este de u va a venir de la derivada de u. Bien, recordemos que si u es x, entonces la derivada de u sería 1, ¿cierto? Y a partir de aquí nuestra derivada de u, recordemos que nuestra derivada de u, como estamos derivando con respecto de x, sería nuestra derivada de u con respecto de x, ¿sí? Y esa derivada de u con respecto de x es 1, ¿vale? Como me interesa determinar cuál es la equivalencia del du, bien, entonces puedo despejar este du. Entonces este du va a ser equivalente con 1, este dx se está dividiendo, va a pasar multiplicando 1 por dx y esto debe ser dx. Bien, entonces aquí puedo observar que mi du debería ser exactamente un dx, ¿sí? Eso debería ser el du. El du debería ser un dx y aquí está. Bien, si u es x, esto que tengo aquí, importante, si u es x, entonces mi du debería ser dx para que se cumpla esto que tengo en la fórmula que tengo aquí principalmente. Si lo transformo, ¿sí? Entonces, para que esto se cumpla, debería tener la integral de u, que estoy definiendo que es x, ¿sí? Y el du debería ser un dx. Y esto debería estar elevado a un n. En este caso, n es igual a 2. Entonces, si se cumple, tengo u y tengo du. Bien, entonces puedo aplicar directamente para este caso. Entonces, como esto se cumple, mi integral es u elevado a n más 1. U, recordemos que es x, elevado a n más 1, n es 2, más 1, ¿sí? Y todo dividiéndolo entre n más 1, que finalmente n más 1 es 2 más 1.
Bien, entonces ya podemos hacer las operaciones. Observamos que el n es diferente de menos 1, entonces sí puedo realizarlo. Y aquí será, mi x será x, 2 más 1 es 3, o x al cubo, entre 2 más 1, 3, que es x al cubo. Bien, esto también puede ser equivalente con 1/3 de x al cubo. Y esa es la integral. Bien, esa es la integral de x al cuadrado más por dx. ¿Vale? Entonces, si observamos esa pequeña regla, ya resolvimos esta primera parte, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener un 8 que va a multiplicar a la integral de esto. La integral de esto es lo que acabamos de hacer, que ya vemos que es 1/3 de x al cubo. Bien, más la integral del siguiente término. Más la integral del siguiente término, que en este caso es x de x. Bien, aquí observamos rapidito para esta integral que u es x rápidamente, ¿sí? La derivada de u debería ser 1, lo que vimos acá precisamente. Entonces mi du debería ser dx, ¿sí? Y también se cumple, tengo u que es x y tengo du que es dx, ¿sí? Y en este caso mi n vale 1, ¿es diferente de menos 1? Sí, entonces puedo realizar y aplicar la misma formulita que tengo aquí. Entonces es x a la n más 1 es x, x vale 1 más 1, entonces será 2, dividiéndolo entre n más 1, que finalmente es 2 también, ¿sí? O 1/2 de x al cuadrado, daría lo mismo. Como ya terminé ambas integrales, recordemos que tengo un 8 que está multiplicando cada uno de los términos. Entonces, terminando la integral, tenemos o podemos realizar la distributiva de esto. Entonces será 8 por 1/3, va a ser 8 tercios de x al cubo, más, aquí tengo un medio, 8 por 1, 8, entre 2, tenemos 4, 4x al cuadrado. Bien, y cabe destacar que cuando no tenemos valores definidos para la integral, es decir, tenemos integrales indefinidas, vamos a colocar aquí una constante de integración, que en este caso será definido como c. Y hasta aquí estaríamos terminando nuestra integral. Bien, destaco que esta constante siempre va a existir. Siempre existirá una constante. Ya eso se utiliza más adelante para determinar qué valores tienen esas constantes. Bien, ya nada más aquí de manera rápida, por ejemplo, recordemos que hemos visto derivadas, bien, y ahora vemos integrales. Ambos son funciones inversas u operaciones inversas, bien, ¿sí? Derivar, ¿sí? Es el inverso, ¿sí? Es el inverso de la integración. Y también la integral es el inverso de la derivada. Bien, entonces si tenemos un 5x por ejemplo, más 2, y esto lo derivamos, ¿sí? Si derivamos esto, recordemos que aquí me va a quedar 5 por 1, 5. Bien, 5 más 2, y la integral de, perdón, la derivada de este 2, que es constante, es 0. Entonces hasta aquí termina la derivada. Bien, si hacemos la integral, ¿sí? Recordemos que nosotros derivamos en un principio la función. Bien, derivamos. Si nosotros aquí realizamos la integral, ¿sí? Es aquí donde tenemos que realizar la integral. Si nosotros integramos lo que ya habíamos derivado, entonces aquí tendríamos la integral de 5, ¿sí? Y recordemos que en este caso, como estamos trabajando con x, vamos a poner un diferencial en x, ¿sale? Porque esto viene de nuestra derivada. ¿Okay? Aquí está, derivada de u es esto. Si nosotros tenemos la derivada de u, es du sobre dx. Entonces, como necesitamos integrar un du, tendríamos que tener un 5 de x. Bien, ya despejando el du como lo hicimos en estos otros ejemplos. Entonces la integral de esto será, en este caso es una constante, es un número, bien,
y la integral del diferencial en x es x, ¿sale? Y nuestra constante, ¿sí? Si nosotros ya estuviéramos en una cuestión de aplicación, podríamos observar, de acuerdo a esto, que tenemos 5x más c y nuestra función original era 5x más 2. Bueno, entonces ya cuando nosotros apliquemos, deberíamos considerar que c es igual a 2, ¿bien? Y entonces ya tendríamos aquí el valor de nuestra función, de donde viene originalmente la derivada y la integral en este caso. Pero eso será más adelante. Bien, entonces, continuamos con esto. Ya tenemos el primero, segundo y el tercero. Bien, este pequeño de aquí, ahora lo vamos a ver. Vamos a pegar esto. Y para poder realizar vámonos a ver este tercero. Bien, esto ya lo hemos hecho básicamente, un poco implícitamente, pero ya se ha realizado. Si tengo la integral de una función que tiene varios términos, bien, y todo se está multiplicando por un diferencial en x, de hecho lo acabamos de hacer acá. Esto es básicamente esto de aquí, o esto de aquí, es la aplicación de este. Bien, lo vemos otra vez para que quede más claro. Entonces, si tengo una función que tiene muchos términos que están siendo multiplicados por un diferencial en x, ¿sí?, puedo hacer la integral de cada uno de los términos. Entonces, recordemos, si tengo x al cuadrado, ¿sí? Vamos a ver. Si tengo una función que es x al cubo más x más 5x y todos están multiplicados por un diferencial, en este caso en x, bien, entonces esto de aquí, de acuerdo a esta regla, puedo verlo como la integral del primer término, es decir, x al cubo, distribuyendo este diferencial en cada uno, es decir, este estará acompañado por el diferencial en x, más el segundo término, que es x, y también en la integral, por el diferencial en x también, más la integral, porque estoy separando la integral para cada término, el tercero, que es 5x, por el diferencial que es de x, ¿sale? Esa es la aplicación. De allí, bueno, ya puedo visualizar que puedo realizar la integral de cada uno de ellos siguiendo esta regla. De hecho, aquí aplica, para todos estos términos, aplica esta pequeña regla de aquí. Entonces, visualizando esto, aquí puedo ver que la integral aquí u es x, ¿sí? Entonces, si u es x, mi diferencial en u será x, y entonces tengo x a la n. Entonces aquí mi integral será x a la n más 1, que es 4, entre 4, ¿sale? Más, aquí tengo x también, y de x, ambos se cumplen, también de acuerdo a la regla que vimos hace un momento. Entonces aquí vamos a tener x a la n más 1, que n es 1, más 1, 2, y tengo 2. Bien. En el tercer caso, tenemos una constante. Esta constante puede salir de la integral. Bien, entonces será 5 multiplicando la integral de esto, ¿no? Y me quedará 5 por la integral de x, que x de x es esto mismo que tenemos aquí. Entonces será 5 por la integral de x, que va a ser x al cuadrado entre 2. Bien, aquí todavía puedo hacer algunas operaciones. Entonces aquí será x a la 4, ¿sí?, sobre 4, o un cuarto de x a la 4 también puede ser. Aquí va a ser x al cuadrado sobre 2, o un medio de x al cuadrado, más 5x al cuadrado entre 2, o 5 medios de x. Y como ya terminamos, no tenemos más operaciones, entonces no olvidar nuestra constante, ¿sale? Y esta es la respuesta a nuestra integral. Bien, continuamos. Vamos ahora a visualizar nuestro último ejemplo. Nuestra última fórmula es esta que tenemos aquí. Bien, una integral de du sobre u. ¿Qué es esto? ¿Sí?
Recordemos que u representa una función y el de u será entonces el diferencial, ¿bien? O básicamente la derivada de esa función. Entonces, vamos a aplicarlo. Si tengo una integral en donde tengo y necesito u entre du, ¿sí? Es decir, si por ejemplo tengo x y arriba tengo un dx, entonces esta integral, ¿será que puedo aplicar esto? Me dice que va a ser el logaritmo de u y u es lo que está abajo. Bien, vamos a ver si defino de acuerdo a la fórmula que tengo aquí. Si u digo que es x, que es lo que está abajo en el denominador, entonces ¿qué será el de u? Bien, entonces tengo que derivar esto. Tengo que recordar mi derivada de u. Si u es x, entonces mi derivada es 1. Bien, despejo esto, entonces mi du con respecto a dx, porque estoy trabajando con x, ¿sí?, va a ser 1. Bien, entonces despejo el du y el du será el de x por 1, va a ser dx. Bien, bien sencillito, aquí está. Entonces, como u es x, el de u debería ser dx. Y efectivamente, aquí en esta forma, tengo u en la parte de abajo y en la parte de arriba que está el de x dice que es de u, ¿sí? Entonces, si se cumple, esto debería ser igual al logaritmo de u, ¿sí?, al logaritmo de u. Pero como u ya vi que es x, entonces mi respuesta será el logaritmo de x, ¿sí? Esta es la respuesta a mi integral. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso veremos ejemplos sencillos, posteriormente iremos viendo otro tipo de ejemplos. Vamos a ver si tuviera, por ejemplo, dx, ¿sí?, dx, o aquí un 2 dx sobre x. Bien, si defino y veo que en el denominador estoy diciendo que u vale x, ya vi que mi du debería valer dx. Bien, casi se parece. Tengo que u es x, aquí está en el denominador, y en el numerador, ¿sí?, debería tener el du, que sería el de x, pero veo que tengo este 2, ¿sí? Entonces no son iguales directamente, pero si recuerdo que 2 es una constante, entonces puedo ver que tengo un 2 por la integral de dx sobre x. Ah, bien, entonces ahora sí se parece, ¿cierto? Entonces ya puedo integrar porque aquí ya tengo la integral de u y de u. Entonces mi respuesta será 2 veces el resultado de esta integral, que sería 2 veces el logaritmo de u, ¿sí? Y esto de aquí será la respuesta. Vamos con el último ejemplo de estos por ahora. Y vamos a ver cuando no aplica. Bien, este será el penúltimo de hecho. Si tengo caso diferente, bien, de x, y tuviera aquí x al cuadrado, bien, y aquí tuviera la integral, bien, entonces quiero saber si es directamente esto. Aquí mi u tiene que ser todo lo que está en el denominador, bien, tengo que definirlo de esa manera. Entonces debe ser x al cuadrado. Entonces, ¿cuál será mi derivada de u? ¿Sí? Con respecto de x. Mi derivada de u con respecto de x, recordemos que sería 2x. ¿Cierto? Bien. Entonces, aquí mi du, cuando despeje, sería 2x dx. Todo el du debería tener un 2x dx.
Y como puedo observar, cuando mi u es x al cuadrado y mi función solamente tiene 2x, entonces aquí, si tuviera un 2x de x, entonces sí, efectivamente podría realizar, y esto sería el logaritmo de x al cuadrado. Bien, si existiera dentro de mi función esta parte, pero como no existe, ¿sí? Es decir, como esto no lo tengo, entonces no puedo hacer esto, ¿sí? Esto está mal, esto es tache, ¿sale? Esto no se puede hacer, esto no. Bien, entonces para este caso no aplica directamente, ¿sí? Para este no aplica aún la solución para este tipo de integral, ¿sale? Vamos a ver otro caso. Y aquí sí, este sería el último caso que tendría. Vamos a ver. Si tengo un dx, bien, y tengo en el denominador un 2x, ¿sí? Bien, entonces mi u es todo lo que está en el denominador, que en este caso será 2x. Entonces mi derivada de u con respecto de x tendría que ser 2, ¿cierto? Y finalmente mi du sería el 2 de x, ¿vale? Entonces, como puedo ver, aquí me falta un término.